Mi madre me obligó a regalar a mi bebé. No la he visto en 24 años y quieren que la vea para su lecho de muerte porque está a punto de morir, pero yo no quiero ir. Buenas noches, chismosientos, hoy les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Bueno, pues mi historia es un poquito complicada. La verdad es que yo me embaracé cuando tenía 15 años. En ese momento, si ahorita, en esta época, el embarazarte muy joven está mal visto, pues en esa época estaba peor de mal visto, sobre todo si no estabas casada, porque sí había mujeres que tenían hijos jóvenes, pero estaban casadas, y yo en este caso no estaba casada. Entonces recuerdo que pues me embaracé y yo no le quise decir a mis papás. Pasaron como 2, 3 meses, no, 3, 4 meses aproximadamente, y pues a mí ya se me empezaba a notar la pancita. Entonces yo pues tuve que hablar con mis papás y les dije, ¿saben qué? Estoy embarazada. Mis papás se pusieron como locos, me golpearon muchísimo, me trataron súper mal, me dijeron que qué me pasaba, agarraron todas mis cosas y las aventaron para afuera de la casa, pero en eso se empezaron a juntar todas las vecinas alrededor de la casa y comenzaron a cuchichear y a decir que qué es lo que estaba pasando. Mi mamá se puso toda colorada y les dijo, ay, no, nada, nada, es que la niña hizo una travesura y pues nos pusimos muy enojados, pero está todo bien, y comenzó a recoger todas mis cosas y se metió. En la casa me dijo que qué vergüenza, que ahora estaba haciendo que todos los vecinos se enteraran de lo que yo había hecho, que estaba súper mal y que no podían pasar por esto, que qué iban a decir los vecinos, que qué iban a decir las familias, cómo iban a reaccionar, que iban a decir que no supieron criar bien a su hija. Así que ahora tenía que llevar el embarazo a término y regalar al bebé. Yo les dije que yo no quería regalar al bebé, que el papá del bebé ya sabía que yo estaba embarazada y que nos queríamos casar. Mi mamá dijo que no, que cómo se me ocurría eso, que obviamente eso no iba a pasar, porque aunque nos casáramos, toda la gente se iba a dar cuenta que nos estábamos casando porque yo estaba embarazada, y eso sería todavía peor, sería una burla para la sociedad, todos me verían mal, me apuntarían con el dedo, y no solo eso, a ellos también. Eso es lo que les importaba a mis padres, que a ellos los vieran, que a ellos les dijeran algo. Yo nunca fue importante, mi bebé nunca fue importante. Yo estaba desconsolada, realmente no quería llevar el embarazo a término, pero ahí estuve los siguientes 7 meses encerrada en su casa. Me llevaban solo la comida suficiente para que pues yo pudiera alimentarme bien en el embarazo y no engordara, porque ellos no querían que yo engordara. Un médico iba por las noches, ya muy muy noche, cuando la gente estaba dormida, solamente para revisar que yo estuviera bien, que todo estuviera bien, porque pues no podían hacerme ultrasonidos en ese momento, eso no existía, y si existía no existía en mi rancho, porque yo vivía en un rancho. Entonces pues realmente no había nada con lo que pudieran revisar exactamente cómo estaba el bebé. Había como, recuerdo que el doctor ponía como algo gris que era así como un triángulo y se recargaba así como para escuchar al bebé, él decía que lo escuchaba y que el bebé estaba bien. Pasaron 6 meses y entro en labor de parto igual en la madrugada. Va el médico, tengo al bebé y todo, me limpian, todo lo que se tiene que hacer, y en ese momento yo le pedí a mi mamá que me dejara ver al bebé. Mi mamá dijo, no, 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 no lo vas a ver, ya se lo van a llevar. Entonces el médico toma al bebé y me dice, lo siento mucho, pero es un niño, y se fue. Y desde ese momento jamás volví a ver a mi hijo. Pasó la cuarentena, un mes más, en el que yo tuve que quedarme todavía con ellos en esa casa. No podía pararme, no me dejaban hacer nada porque decían qué es lo que se tenía que hacer. Me seguían dando muy poquita comida para que la gente pues no notara que yo había subido de peso, que no notara que yo había estado embarazada. Y yo la verdad es que estaba muy mal, estaba muy deprimida, ya no podía. Y el primer día que ellos me dejaron salir, yo salí caminando por esa casa sin nada de ropa en bolsas ni nada, con lo que tenía puesto, y jamás, pero jamás volví a esa casa. Me fui con el papá de mi bebé, le expliqué todo lo que había pasado. Él y yo huimos de ese lugar, encontramos al médico antes de irnos y le dijimos que por favor nos dijera quién le había dado el bebé. Él me dijo que no nos podía decir, pero que el bebé iba a estar con una familia que lo amaba muchísimo. Le insistimos, le lloramos, le rogamos, pero realmente no podíamos hacer nada más, porque si les decíamos, o sea, si seguíamos insistiendo o llamábamos a la policía,
pues éramos unos niños, no iban a hacer nada al respecto. Nadie sabía que yo había estado embarazada y si lo sabían, bueno, eso no importaba porque yo era una niña y antes las decisiones se tomaban por los padres, no por los hijos. Y me iban a regresar a esa casa y yo no quería regresar ahí. Así que mi esposo y yo nos fuimos, porque ahora él es mi esposo. Nos fuimos a la ciudad, comenzamos a trabajar yo en las casas de sirvienta, él de jardinero, comenzamos a salir adelante y cuando teníamos aproximadamente unos 20 años nos casamos. La vida era bastante bonita, pero aún teníamos un vacío inmenso en el corazón. No sabíamos dónde estaba nuestro hijo, solo sabíamos que había sido un niño. No sabíamos cómo se llamaba, si lo estaban tratando bien, si lo estaban cuidando, si nada, o sea, nuestro corazón realmente estaba roto, no estábamos completos. Pasó el tiempo, pasó la vida, teníamos 26 años y por fin tuvimos a nuestro primer hijo en el matrimonio, pero nuestro segundo hijo. Fue también un varoncito. Estábamos muy felices y muy contentos. Recuerdo que una amiga del pueblo con la que yo aún tenía comunicación me buscó y me dijo, el doctor fulanito de tal te está buscando. Ese doctor era quien había dado en adopción a mi hijo. Así que obviamente corrí, fui a buscarlo y le dije que qué pasaba, que para qué me buscaba. Entonces él me dijo que se estaba muriendo, pero que antes quería decirme quién tenía mi bebé. Y quien tenía mi bebé era una prima. Y yo ya había visto muchas veces a su niño y sus niños estaban muy bonitos, muy felices, o sea, se veían muy bien cuidados. Así que yo me sentí muy tranquila de saber que quien tenía a mi bebé era mi prima. Gracias a Dios mi prima no vivía en el rancho, ya se había ido, así que fui a buscarla. Le dije que quería conocer a mi hijo, que sabía que ella era quien lo había adoptado, que no venía a quitárselo, que solamente queríamos conocerlo. Mi hijo ya estaba bastante grande, ya era un joven de entre 12 y 13 años. Cuando me vio me abrazó muy fuerte. Fue un abrazo muy curioso porque si bien era su tía, nunca lo había conocido ni él a mí. Entonces él me abrazó y me dijo al oído, mamá, qué bueno que por fin viniste a buscarme. Mi corazón se partió y entonces mi prima me explicó que mi hijo sabía que él era adoptado, sabía toda la situación por la que yo había pasado. Se lo contó cuando él tenía 10 años. Le dijo que ella lo amaba y que siempre iba a ser su madre de corazón, pero que él tenía una madre de sangre, que esta madre no lo había abandonado, no lo había tirado, sino que lo habían arrebatado de sus brazos cuando ella tenía 15 años. Mi corazón se partió horriblemente, abracé con fuerza a mi hijo y le dije que quien estaba a mi lado era su padre, que nosotros habíamos continuado juntos y que lo habíamos intentado buscar, pero éramos unos niños y no nos quisieron ayudar. Entonces mi hijo nos abrazó fuerte a los dos y mi prima dijo que si bien no nos iba a dar a nuestro hijo como para que con nuestros apellidos y así, que mi hijo había decidido que quería irse a vivir con nosotros por un tiempo y que para ella esto estaba bien, que no importaba. Entonces, después de ese momento, mi hijo comenzó a irse entre mi casa y la casa de mi prima. Hasta después de tantos años pude encontrar a mi hijo. Cuando tenía 15 años pensé que nunca jamás lo iba a poder ver, que nunca jamás lo iba a poder conocer, pero estoy muy agradecida con mi prima por todo lo que hizo, por haber criado con bien a mi hijo, por haberlo hecho un hombre de bien, un niño sano, un niño feliz y estoy muy agradecida. Después de eso ya han pasado bastantes años. Mi hijo ya es un adulto y siempre está de casa en casa, a veces vive conmigo, a veces vive con mi prima. Al final las dos somos sus mamás y él lo sabe. El problema es que hace unos meses se comunicó un familiar conmigo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era muy importante. Yo le dije que qué es lo que estaba pasando. Este familiar me dijo que mi mamá estaba muriendo, que tenía una enfermedad muy grave, era una enfermedad terminal y que quería verme. Yo me negué por completo, les dije que absolutamente no, que ellos no sabían lo que mi madre me había hecho y que ella no se merecía verme ni ahorita ni nunca. Así pasó el tiempo y hace unos días me llamó este mismo familiar y me dijo que mi mamá ya les había contado todo, que estaba bastante arrepentida, que ella nunca nos quiso hacer daño ni a mí ni a mi hijo, pero que si bien estaba muy arrepentida, sabía que había conocido a mi hijo, que mi hijo ya estaba feliz, que yo tenía muchos años de haberlo conocido y que eso ya se tenía que haber olvidado, que yo ya sabía que se lo habían entregado a un familiar que lo había cuidado bastante bien, que yo a los 15 años no lo hubiera podido cuidar tan bien
cómo lo cuidó mi prima, que ya tenía que dejar ese rencor atrás, olvidarlo, al final ya estaba con mi hijo. Yo les dije que estaban mal, en eso él me pasa a mi mamá. Yo no contesto, pero mi mamá habla. Mi mamá me dice, hija, por favor, discúlpame, sabes que te amo con todo mi corazón. Estos 24 años sin ti han sido un martirio, por favor, déjame verte una última vez. Estoy muy dolida por todo lo que pasó, pero ya conociste a tu hijo, ya viste que está bien, has convivido con él. Ya tienes que dejar el pasado en el pasado, o sea, las cosas pasan, este, y ya eso pasó así porque así tenía que pasar. Tienes que superarlo y venir a verme porque soy tu madre y estoy muriendo. Yo le dije, no eres mi madre y sí estás muriendo, pero yo no voy a ir a verte. Que te vayan a ver tus otros hijos porque de mi parte vas a morir sola. Ahora toda la familia está enojada conmigo, pero mi hijo, mi prima y mi esposo me entienden. Ellos dicen que tengo razón al no quererla ver porque me separó de mi hijo. Y si bien para las otras personas es, ay, no pasa nada, ya lo conociste, nosotros cuatro sabemos lo que vivimos, nosotros cuatro sabemos lo que sufrimos y lo difícil que fue habernos enterado. Mi hijo, por ejemplo, haberse enterado que su madre no era su madre y que tenía otra madre. Mi prima haber estado criando un niño que no era suyo con el dolor de saber que tenía que decirle y yo estar esperando con ansias conocerlo durante tantos años sin saber si él estaba bien o estaba mal. Yo no sé qué va a pasar, no sé si me voy a arrepentir, pero de lo único que estoy segura es que nunca jamás voy a ir a verla ni siquiera a su tumba. Eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores y de personas de internet. Si tú que estás viendo este videito quieres que yo cuente tu historia, la de tu primo, la del vecino, la del amigo, alguna historia que hayas visto en alguna otra plataforma, pero quieres que yo cuente, me la puedes mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.